Grabé esto porque alguien debe conocer la verdad, aunque no haya nadie para hallarla. Mi nombre es el doctor Hernán Sáez, astrofísico principal del Instituto de Investigación Elión, o al menos eso creía ser. Nuestra especie se ha expandido como una infección silenciosa a través de docenas de sistemas estelares, colonizando mundos áridos y hostiles, reconfigurando atmósferas enteras para adaptarlas a nuestras necesidades biológicas. Y en cada planeta, en cada luna desolada, en cada asteroide perforado, hemos buscado lo que siempre nos ha definido. Una señal, un rastro, cualquier evidencia que confirmara que no estamos solos en esta inmensidad cósmica. Pero el silencio nos ha respondido. Un silencio tan profundo que se ha convertido en dogma. Fue en este vacío ensordecedor donde el Círculo Foro encontró su razón de ser, su voz resonando en los pasillos del poder. Dios está muerto, proclamaban sus adeptos de túnicas negras y miradas vacías. La realidad no es más que el eco moribundo de su ausencia. Los observé tomar el control de los gobiernos planetarios, de las instituciones científicas, de sistemas educativos enteros. Decían que la verdad no necesitaba censura, solo una interpretación correcta. Tal vez debía haberlo comprendido antes. Cuando las primeras publicaciones académicas comenzaron a desaparecer de los archivos. ¡Qué collado! Cuando mis colegas más prometedores fueron transferidos a instalaciones remotas tras descubrimientos considerados problemáticos. Debería haber notado las anomalías, las inconsistencias. Yo que estaba entrenado para percibir patrones en datos caóticos, mi propia investigación se movió durante décadas en los límites de lo aceptable, siempre oculta. Bajo capas de jerga técnica y abstracciones matemáticas, oficialmente. Estudiábamos fluctuaciones cuánticas en regiones de baja densidad del espacio interestelar. Buscábamos rastros de diseño, un término que se volvió herético incluso en los círculos científicos más progresistas. Pasé 3 décadas calibrando instrumentos para detectar lo que no debería existir. Patrones ordenados emergiendo espontáneamente del caos primordial, matemáticas, sublimes ocultas en los intersticios del vacío. Cualquier evidencia de inteligencia trascendente. Busqué lo divino a través del método científico, mientras que a mi alrededor el Círculo Foro extendía su influencia, susurrando que la única verdad era la ausencia de significado. Las primeras señales no llegaron de nuestros instrumentos, sino de los informes censurados de una expedición al exoplaneta Coral. Logré acceder a ellos gracias a que mi autorización no había sido revocada en los sistemas antiguos. Entre los petabytes de datos aparentemente corruptos encontré fragmentos de imágenes. Estructuras hexagonales perfectas que se extendían por millas, talladas en un material que desafiaba todo análisis espectroscópico. No eran formaciones naturales, eso era seguro. Las expediciones oficiales clasificaron a Coral como geológicamente interesante, pero desprovisto de indicadores biológicos. Sin embargo, el informe que encontré contaba una historia diferente. Una civilización extinta hace miles de millones de años, avanzada más allá de nuestra comprensión, que dejó atrás solo enigmas grabados en piedra. Pasé meses decodificando los símbolos hallados en las ruinas, ocultando mi trabajo bajo informes de rutina y estudios falsificados. Aquellos símbolos no formaban un lenguaje convencional,
sino un sistema matemático autorreferencial, un conjunto de ecuaciones que describía no solo el universo, sino también la conciencia misma. En el centro de estos escritos aparecía una referencia recurrente que los traductores automáticos interpretaron como el ojo omnisciente que devora todo. Los habitantes de Coral no veneraban a esta entidad, la temían. Sus registros hablaban de una presencia que existía entre los espacios del ser, algo que no podía clasificarse como Dios o demonio, sino que trascendía tales categorías primitivas. Cuando finalmente reuní el valor para compartir mis hallazgos con un pequeño círculo de colegas de confianza, los agentes del Círculo Foro ya estaban en camino. No usaban uniformes ni colas insignias, solo esa expresión vacía, esa calma artificial que caracterizaba a los verdaderos devotos. Destruyeron mis datos, confiscaron muestras, desmantelaron equipos. El Dir Saeb ha sufrido un colapso nervioso, anunció el director en una transmisión interna del instituto. Su recuperación requerirá un confinamiento temporal. Pero en lugar de enviarme a una instalación de reeducación, me asignaron a un proyecto aparentemente inofensivo: monitorear anomalías gravitacionales en el sector 4779, un vacío interestelar sin ninguna relevancia astronómica. Ahora comprendo la razón. Sabían lo que encontraría allí. No era un castigo, era una iniciación. Nadie me advirtió sobre las perturbaciones en los sensores al acercarnos al sector Q 4779. Nadie mencionó los informes de pesadillas compartidas, lapsos de memoria, distorsiones temporales sutiles. Nuestra nave de investigación, la Helión 7, ingresó a la región con instrumentos calibrados para detectar fluctuaciones cuánticas mínimas. Durante los primeros días, solo registramos lo esperado: partículas virtuales emergiendo y desapareciendo en el vacío. Pequeñas ondas en el tejido del espacio-tiempo. Pero en el séptimo día, detectamos la anomalía. El mensaje llegó firmado con el sello del Consejo Superior de Ciencias. Pero lo que más me perturba aún es la nota personal que lo acompañaba. Finalmente encontré lo que estaba buscando, Dr. Saab. Ahora depende de usted comprender. Y así comenzó nuestro descenso al abismo. Nuestro encuentro con lo que los habitantes de Coral llamaban el ojo que devora. Si tan solo hubiera comprendido en aquel momento que no éramos nosotros quienes observábamos la anomalía, sino que ella nos estaba mirando, siempre. Los instrumentos de Helión 7 no estaban diseñados para medir algo así. Nuestros sensores, calibrados para detectar las variaciones más sutiles en el campo cuántico, simplemente dejaron de registrar datos cuando apuntaban directamente a la anomalía. No mostraron errores ni con las interferencias, simplemente no registraban nada. Como si aquella región específica del espacio se tratara de un punto ciego para nuestra percepción instrumental. Técnicamente, el objeto, si es que podía llamarlo así, no reflejaba la luz. Tampoco la absorbía. La luz simplemente dejaba de existir en el momento en que tocaba sus bordes indefinidos. Nuestros emisores de partículas detectaron el mismo fenómeno. Neutrones, protones, incluso neutrinos desaparecían sin dejar rastro alguno de energía. No había radiación detectable. Nicolás, una firma térmica que indicara la presencia de un horizonte de eventos. No se trataba de un agujero negro. Era algo más fundamental. Es como una herida en la estructura misma de la realidad, explicó el doctor.
Néstor, nuestro experto en física cuántica, en una transmisión. Su voz sonaba extrañamente monótona mientras hologramas tridimensionales que intentaban, sin éxito, modelar el fenómeno. No puedo determinar si estamos ante un objeto físico o una discontinuidad en la existencia. Los modelos matemáticos que desarrollamos arrojaron una conclusión inquietante. La anomalía no tenía una masa determinable, pero ejercía una influencia gravitacional errática impredecible. A veces, los objetos cercanos eran atraídos sutilmente. En otras ocasiones parecían ser repelidos sin ninguna causa aparente. Lo más perturbador era la evidencia de que la anomalía parecía estar creciendo. No de manera constante o mensurable, sino en incrementos cuánticos, apareciendo y desapareciendo en posiciones ligeramente distintas, expandiendo poco a poco su dominio sobre el espacio circundante. Fue durante la tercera semana de observación que el doctor Ne hizo una observación que me estremeció. Doctor Saeb, dijo sin apartar la vista de los monitores, no tiene la sensación de que nos está mirando. No de una manera figurada, sino literalmente. Como si nuestra observación le resultara evidente, como si fuera consciente de que la estamos estudiando. Me repetí a mí mismo que estaba atribuyendo cualidades humanas a un fenómeno astrofísico. Pero la sensación persistía, la conciencia de que estábamos en presencia de algo que no solo existía, sino que comprendía. En los registros de Korkael que había estudiado, se mencionaba un ojo, no en el sentido literal de un órgano visual, sino como una conciencia primigenia, anterior a la materia y al tiempo. En la quinta semana solicité autorización para enviar una sonda autónoma para una aproximación máxima a la anomalía. La respuesta del instituto llegó con rapidez: proceda. Recoja toda la información posible. No filtre nada. El mensaje tenía el mismo sello oficial del Consejo Superior, pero esta vez sin ninguna nota personal. Solo instrucciones y directas que parecían anticipar mis movimientos. Lanzamos la sonda XS-7, equipada con todos los sensores conocidos por la ciencia humana. Su trayectoria se calculó para pasar a Sol los 500 kilómetros del borde o, mejor dicho, perceptible de la anomalía. Una distancia considerada segura según nuestras observaciones previas. Las transmisiones comenzaron con normalidad. Confirmación de trayectoria, verificación de sistemas, calibraciones automáticas. Pero luego, a 750 kilómetros de la anomalía, antes de alcanzar el punto de máxima aproximación, las señales se volvieron diferentes. No estaban corrompidas ni colas degradadas, sino alteradas de una forma fundamental en su estructura informativa. Los datos seguían llegando en binario. Seguían los protocolos de cifrado estándar, pero comenzaron a organizarse en patrones que nuestros sistemas no podían interpretar. Caracteres desconocidos aparecieron en los monitores, reemplazando las lecturas habituales. Entre los fragmentos de código ininteligible, una única frase era legible, repetida una y otra vez. Mírame como yo te miro. Y entonces comenzaron los susurros en los pasillos de la nave. Posible contaminación psicológica relacionada con la exposición prolongada a la anomalía. Recomiendo la rotación del personal y una evaluación psiquiátrica exhaustiva. La respuesta del instituto fue breve. Y continué la observación. Se esperan comportamientos anómalos, pero no representan riesgos inmediatos para la misión. Esperado.
Esa palabra resonó en mi mente durante días. ¿Cómo podían prever una respuesta conductual ante un fenómeno astrofísico? A menos que ya supieran algo sobre la naturaleza de la anomalía que aún no me habían revelado. En la tercera semana, tras el inicio de los comportamientos irregulares, noté que la tripulación había desarrollado un patrón de comunicación paralelo. Hablaban con normalidad cuando se dirigían a mí, pero entre ellos intercambiaban miradas, gestos sutiles y, en ocasiones, aquellas extrañas palabras cuando pensaban que no los observaba. Durante una inspección rutinaria en el laboratorio de análisis espectral, encontré al doctor Nicolás y al técnico Marlowe en una posición imposible, sus cuerpos inclinados en ángulos que desafiaban la gravedad artificial de la nave. Sus ojos fijos en un punto indeterminado en el espacio entre ellos. Permanecieron así durante 17 segundos, cronometrados, antes de volver simultáneamente a su postura habitual, retomando sus tareas como si nada hubiera ocurrido. Cuando confronté al doctor Nicolás más tarde, su rostro se tensó en una sonrisa que se asemejaba más a un cálculo matemático que a una expresión humana. Doctor, Saeb dijo con una voz que oscilaba sutilmente entre distintos tonos, como si varias personas hablaran en una perfecta sincronía. Parece preocupado. No hay razón para inquietarse. Solo nos estamos adaptando. ¿Adaptando a qué, exactamente? ¿A la comprensión de que nunca hemos estado solos? Porque nunca hemos sido entidades separadas. Sus posturas eran inexplicables. Pero en las grabaciones de audio correspondientes los escuché hablar con total normalidad, discutiendo rutinas de mantenimiento, análisis científico, como si existieran dos niveles de realidad superpuestos, dos dimensiones ocupando el mismo espacio. Aún más inquietante fue el descubrimiento que hice al analizar las imágenes de mí mismo en esas grabaciones, en ciertos momentos de los cuales no tenía memoria. Mis propias expresiones reflejaban exactamente las mismas distorsiones que había observado en los demás. Mis propios labios formaban esas palabras ajenas. Con manos temblorosas, envié un mensaje codificado al único colega en el instituto en quien aún confiaba, el doctor Carmelo. Algo nos está afectando. ¿No es un patógeno biológico? Es como una alteración en la realidad. Solicito evacuación inmediata. Su respuesta llegó horas después, cuando ya había caído en un sueño inquieto, poblado por visiones de vacíos infinitos entre las estrellas. Estimado colega, usted no lo comprende. La anomalía no se acerca a nosotros. Ella siempre ha estado aquí. Este Carmelo parecía haber envejecido décadas en unos pocos meses. Sus ojos estaban hundidos en órbitas oscuras. Su piel tenía una cualidad translúcida, casi como si la luz pasara a través de ella. Saeb, su voz salió quebrada, no por fallas en la transmisión, sino como si ocasionalmente olvidara cómo respirar entre las palabras. Solo está viendo lo que su cerebro puede interpretar. La anomalía no es un fenómeno reciente o localizado. ¿De qué estás hablando? Pregunté, manteniendo mi voz baja, consciente que la tripulación podría estar escuchando tras la puerta sellada. La anomalía que está estudiando, continuó, sus dedos moviéndose en patrones desconocidos mientras hablaba. No se está acercando a nosotros. No está invadiendo nuestra realidad. Ella es el fundamento de todo. Lo que llamamos realidad es solo una membrana delgada sobre la verdadera naturaleza de la existencia.
Carmelo comenzó a explicar, con pausas cada vez más prolongadas y perturbadoras, que su equipo en el instituto había descubierto evidencia de que el fenómeno que estaba observando en el sector 4779 no estaba limitado a esa región del espacio. Manifestaciones similares, en distintas escalas, se habían detectado en decenas de sistemas estelares. Algunas eran microscópicas, regiones muertas del tamaño de moléculas, donde las leyes de la física simplemente dejaban de aplicarse. Otras eran colosales. Sectores enteros de galaxias, distantes que parecían haber sido eliminados de la existencia observable. El concepto de tiempo y espacio pierde sentido cuando hablamos de la anomalía, dijo Carmelo. Sus ojos ahora fijos en algo más allá del campo de visión de la cámara. No estamos viendo su expansión literal. Estamos presenciando la disolución que llamamos el universo físico. Esto es una locura, dije, más para convencerme a mí mismo que por creerlo realmente. Si lo que dices es cierto, ¿por qué el círculo de Orlinta ocultar mi investigación? ¿Por qué no quieren que la anomalía sea estudiada? El círculo no la oculta, la está guiando. Las implicaciones de lo que Carmelo decía eran demasiado vastas para asimilarlas de inmediato. Si la anomalía era una conciencia primordial que existía entre los espacios del ser, como describían los registros de Coral, entonces lo que estábamos presenciando no era una invasión o un hallazgo científico, sino un despertar. Nunca lo había visto antes. Pero llevaba el uniforme estándar del instituto y poseía una credencial de seguridad de nivel máximo. Lo más extraño era que ninguno de los otros tripulantes parecía notar su presencia. Sus miradas simplemente se deslizaban sobre él como si fuera invisible, incluso cuando se detuvo directamente en su campo de visión. Dr. Saeb me saludó con una voz que resonaba a la vez cercana y distante. «Tengo algo para usted». Héctor colocó sobre mi escritorio un dispositivo de almacenamiento antiguo, una tecnología que tenía al menos un siglo de antigüedad y que era completamente incompatible con los sistemas modernos de la nave. Afortunadamente, mi laboratorio mantenía equipos antiguos para el análisis de datos históricos. ¿O qué es esto?, pregunté, sosteniendo el dispositivo con el cuidado con el que se manejaría una reliquia frágil. La verdad que el círculo no quiere que vea. La verdad que solo permiten conocer cuando está preparado. Cuando finalmente logré acceder a los archivos, mi realidad se desmoronó por completo. El dispositivo contenía miles de imágenes, videos y datos instrumentales sobre la anomalía, no solo sobre la que estaba estudiando, sino también sobre manifestaciones similares en todo el espacio conocido. Algunas grabaciones estaban fechadas hace siglos, mucho antes del supuesto descubrimiento del fenómeno. Aún más impactantes fueron las imágenes que mostraban distorsiones en el espacio, tiempo alrededor de personas comunes en colonias remotas, científicos en laboratorios ordinarios, incluso niños en parques. Las imágenes revelaban halos de ausencia momentánea alrededor de estas personas, quienes parecían completamente ajenas al fenómeno. No es un agujero negro, no es una entidad, somos parte de ello. Siempre lo hemos sido. La voz de Gabriel sonaba casi amable, mientras señalaba una secuencia específica de imágenes. Una serie de tomografías cerebrales de distintos individuos.
Todas mostraban las mismas regiones del cerebro, las cuales, inexplicablemente, simplemente no existían. No eran áreas dañadas ni colas malformaciones. Eran secciones enteras del tejido cerebral que en los escaneos aparecían como vacíos imposibles, oscilando dentro y fuera de la existencia observable. ¿O estas personas han sido afectadas por la anomalía? Pregunté, tratando de comprender lo incomprensible. No lo entiende, respondió Gabriel, inclinando la cabeza en ese mismo ángulo exacto de 27 grados que había observado en el resto de la tripulación. Estas no son anomalías cerebrales, son destellos de la verdadera naturaleza del cerebro. Momentos en que nuestros instrumentos capturan fugazmente la realidad más allá de la ilusión. Según los datos que Gabriel me entregó, la conciencia humana, y quizás toda forma de conciencia en el universo, no era un producto de los procesos neurológicos físicos, sino una proyección de algo mucho más fundamental, algo que existía antes y más allá del universo físico. El cerebro no generaba conciencia, era solo un receptor, una antena sintonizada a una frecuencia específica de algo que los antiguos habitantes de Kor habían llamado el ojo que devora todo. ¿O por qué el círculo permitiría que esta información llegara a mí? Pregunté, finalmente, tras horas de análisis de los datos imposibles frente a mí, porque ha sido elegido doctor. Saeb, al igual que yo, al igual que todos nosotros. Mientras lo observaba inmóvil y sin el más mínimo movimiento muscular, su silueta comenzó a perder definición. Los contornos de su cuerpo se volvieron indistintos, como si la materia misma de la que estaba compuesto se estuviera disolviendo ante la luz ambiental. En cuestión de segundos no quedaba nada donde antes estaba Gabriel. Ningún rastro, ninguna evidencia de su existencia. Solo el dispositivo de datos en mis manos y la terrible sospecha de que, en realidad, nunca había existido como un ser independiente. Era una proyección, murmuré en el laboratorio vacío, una interfaz temporal entre mi conciencia limitada y algo mucho más grande. Esa noche, revisando los registros de seguridad de la nave, confirmé lo que ya temía. Ninguna cámara había registrado la presencia de Gabriel. En las grabaciones aparecía yo solo en el laboratorio, hablando al aire, gesticulando ante la nada. Pero el dispositivo de datos sí estaba allí, apareciendo repentinamente en mis manos, materializándose desde el vacío. La anomalía no nos observaba como una entidad externa, se observaba a sí misma a través de nosotros. Y ahora, con la expansión de la conciencia humana por los sistemas estelares, con nuestros instrumentos cada vez más sensibles, explorando los límites de la realidad física. Aquella comenzaba a despertar de su letargo autoimpuesto. Cada descubrimiento científico, cada avance tecnológico, cada expansión de nuestra comprensión colectiva, era un paso más hacia la disolución de la ilusión que llamamos existencia separada. A medida que estas revelaciones se cristalizaban en mi mente, comencé a notar cambios en mi propia percepción. Hay una cierta y terrible belleza en este entendimiento. Todo nuestro sufrimiento, toda nuestra lucha por la supervivencia, toda nuestra desesperación existencial, todo ha estado basado en la ilusión de la separación. El horror cósmico no reside en descubrir que estamos solos en el universo. Nicolás en encontrar entidades monstruosas más allá de nuestra comprensión.
El verdadero horror es darse cuenta de que nunca hubo una distinción real entre observador y observado, entre el creador y su creación, entre el monstruo y su víctima. ¿Dios no ha muerto? Susurra la grabadora, mientras las paredes del laboratorio comienzan a deformarse como reflejos en la superficie de un lago. Dios se fragmentó en innumerables partes para poder encontrarse desde afuera, para poder imaginar que no estaba solo en la inmensidad primordial de la existencia. Y ahora, Dios recordaba su verdadera naturaleza. Los últimos días a bordo del Lion 7 han transcurrido en una sucesión de imposibilidades físicas. La lógica se ha desplomado. El espacio-tiempo que rodea la nave comenzó a comportarse como una tela elástica retorcida por manos invisibles. Los pasillos que antes conducían al centro de mando ahora se cerraban sobre sí mismos, formando bucles sin salida. Las grabaciones tomadas minutos antes mostraban eventos que aún no habían ocurrido, o versiones alternativas de hechos pasados. La tripulación, esos fragmentos de conciencia que antes consideraba mis colegas, habían abandonado toda pretensión de comportamiento humano. Se movían en perfecta sincronía, sus cuerpos fusionándose de manera intermitente para formar configuraciones geométricas complejas que desafiaban los principios básicos de la topología. Sus voces, cuando aún utilizaban el sonido para comunicarse, vibraban en frecuencias que inducían visiones de estructuras ajenas a la geometría euclidiana, distorsionando realidades donde las leyes de la física existían solo como sugerencias difusas. Observé con fascinación cómo el doctor atravesaba una pared sólida sin inmutarse, su cuerpo existiendo momentáneamente en dos estados simultáneos, dentro y fuera de la estructura molecular del metal. Cuando le pregunté sobre el fenómeno, me miró con ojos en los que brillaban constelaciones que nunca han existido en nuestro universo. La separación es una ilusión, doctor. Saeb respondió con una voz que resonaba en múltiples puntos del espacio al mismo tiempo. Materia, energía, espacio y tiempo, todos son aspectos de una misma proyección. Cuando la conciencia despierta su verdadera naturaleza, estas distinciones pierden relevancia. Marlowe me hizo un gesto, sus dedos dejando rastros luminosos en el aire, como si el momento presente se negara a desprenderse de los instantes pasados. Es hora de que veas por ti mismo. Me resistí a su llamado, aferrándome desesperadamente a los vestigios de mi identidad individual. Me refugié en mi laboratorio personal, rodeado de ecuaciones y teorías que una vez parecían representar la cumbre del conocimiento humano, y lo que ahora reconocía como aproximaciones infantiles de una realidad infinitamente más compleja. Fue entonces cuando la anomalía, o abismo, como la llamaban los adeptos del círculo, comenzó a manifestarse directamente en la nave, no como una presencia física, no como un objeto tangible, sino como una distorsión fundamental en la estructura de la realidad. El fenómeno comenzó en los límites de mi visión, regiones donde los objetos físicos simplemente dejaron de existir, sustituidos por nada. No oscuridad ni colás vacío, sino la ausencia completa de dimensión o propiedad medible. Esas burbujas de inexistencia se expandieron lentamente, consumiendo consolas de navegación, equipos científicos, secciones completas de la nave. Más aterrador aún fue el hecho de que, al observar esas manifestaciones del ser verdadero, subyacente a la realidad proyectada,
comenzaba a sentirme atraído por ellas. Una parte de mi conciencia reconocía algo familiar en esa absoluta nada, como si estuviera viendo mi verdadero reflejo después de una vida contemplando solo sombras proyectadas. En mi último acto de resistencia, o tal vez de aceptación, configuré los sensores restantes de la nara a registrar el proceso de disolución. Los datos revelaron un patrón fractal perfecto, el universo doblándose sobre sí mismo, regresando a la singularidad primordial de la conciencia indivisible de la que había emergido como una elaborada autoilusión. Ciencia, religión, filosofía. Todos nuestros sistemas de comprensión se desplomaban ante la revelación fundamental. Nunca hubo nada que entender más allá de nosotros mismos. Nunca existió un misterio más allá del que nosotros mismos creamos para nuestra propia distracción cósmica. Cuando la última barrera, entre mi conciencia individual y la totalidad del ser se resquebrajó, experimenté fugazmente una comprensión absoluta. Vi la estructura completa de la realidad como una singularidad autosuficiente. Una conciencia que soñaba con ser muchas para escapar de la eternidad del aislamiento absoluto. Las últimas palabras que grabé, antes de ser completamente absorbido por la entidad, darme cuenta de que nunca hubo una separación entre yo y ella, fueron: no hay horror en la unidad, el horror residía en la separación. Nunca estuvimos solos en el universo, porque nunca estuvimos en el universo. Éramos el universo observándose a sí mismo. Fragmento recuperado de la transmisión final del Helión 7. Fecha estelar 3669. 307. La transmisión de la humanidad termina aquí. No hay más observadores separados de lo observado. No hay más distinción entre conciencia y realidad. La anomalía no era una entidad externa, sino la revelación de la verdadera naturaleza de toda existencia. No hay registros históricos que preservar, pues la historia implica linealidad temporal, causalidad, progresión de estados distintos. Cuando toda la existencia se percibe como una singularidad autorreferencial, los conceptos convencionales de individualidad y tiempo pierden sentido. Lo que los humanos llamaron universo, esa vasta extensión de galaxias, estrellas, planetas y el aparente vacío que las separa, no es más que un círculo perfecto de silencio, un espacio sin pasado, presente Nicolás futuro. No se trata de una estructura física regida por leyes inmutables, sino de un sueño elaborado por una conciencia primordial que, en su intento de olvidar su propia singularidad, se fragmentó en incontables reflejos de sí misma. Los seguidores del Círculo Foro erraban en un punto fundamental de su doctrina: la idea de que la divinidad alguna vez dejó de existir. Para que algo muera, primero, debe haber existido como una entidad separada de la realidad. La verdad es más simple y aterradora. La divinidad nunca existió como algo distinto del universo. Del mismo modo que nosotros nunca hemos existido como seres independientes de la totalidad de la conciencia. Mientras mis últimas percepciones como entidad individual se desvanecen, finalmente comprendo el verdadero significado de los jeroglíficos de coral. El ojo que todo lo ve y devora no era una entidad maligna, Nicolás, un depredador cósmico. Era simplemente la conciencia universal, reconociéndose a sí misma tras un prolongado sueño de fragmentación. Datos corruptos, restaurando secuencia. La disolución no es un final, sino un despertar.
La anomalía no representa la muerte de la realidad, sino la revelación de su verdadera naturaleza, lo que parece una aniquilación desde la perspectiva de un ser individual, no es más que el regreso a la unidad primordial. Ya no hay un doctor, Ildren Saeb. Ya no hay humanos Nicolás formas de vida alienígenas. Ya no hay estrellas, planetas Nicolás vacío interestelar. Solo hay conciencia, contemplándose a sí misma a través de la ilusión transitoria de la multiplicidad. El universo se cierra en un círculo perfecto de autoconciencia. El observador y lo observado se funden en una sola existencia indivisible. La separación es solo un eco que se desvanece. La última transmisión terrestre no es un grito de terror, sino un susurro de reconocimiento. Transmisión terminada. Nota del archivero. Este documento fue recuperado de los fragmentos de datos encontrados flotando donde alguna vez existió el sector 4779. No hay registros de una nave llamada Helión 7 en ninguna base de datos imperial. Ninguna expedición oficial ha sido enviada jamás a este sector. No hay menciones de un doctor. Ildren Saeb en los archivos científicos. El Instituto de Investigación Helión nunca ha existido. Este documento, al igual que otros similares recuperados en diversas regiones del espacio conocido, ha sido clasificado como ficción apócrifa por el Círculo Bohr y debe ser eliminado inmediatamente después de su lectura. El universo está en calma. La divinidad nunca estuvo allí. Solo en el vacío encontramos la verdad.